La vejez llega en silencio, pero lo transforma todo. Y con ella surge una pregunta que muchos prefieren posponer. ¿Cuál es el mejor lugar para vivir esta etapa? ¿Es mejor quedarse con los hijos o seguir solo? O quizás considerar una residencia de mayores. No es solo una cuestión práctica. Implica reflexionar sobre independencia, soledad, dignidad y expectativas que a veces no se cumplen. Arthur Schopenhauer decía que gran parte del sufrimiento surge de la ilusión, y tal vez una de las mayores ilusiones sea pensar que la vejez siempre traerá el cariño, la atención y el reconocimiento constante de los hijos. La imagen que muchos imaginan es entrañable. Un anciano rodeado de familia, compartiendo historias, cuidando a los nietos, recibiendo afecto cada día. Sin embargo, la realidad, en la mayoría de los casos, suele ser distinta. Con el tiempo, los hijos construyen sus propias vidas. Las rutinas cambian, las obligaciones crecen, y casi sin darse cuenta, ese padre o madre que antes era el centro del hogar acaba quedando en un rincón. No es falta de amor, es la prisa, la rutina, la vida que no se detiene. Muchas personas mayores creen que vivir con sus hijos será sinónimo de compañía y afecto. Pero lo que suele ocurrir es lo contrario. Soledad dentro de una casa llena. Conversaciones que se vuelven cortas, comidas rápidas, miradas distraídas y un silencio que va ocupando cada vez más espacio. Schopenhauer decía que quien espera demasiado de los demás termina decepcionado. La verdad es que los hijos no dejan de amar, pero no siempre pueden estar presentes como antes. Y eso no es falta de cariño, sino parte del ciclo vital. Así como los padres un día tuvieron que priorizar sus vidas, ahora son los hijos quienes lo hacen. Entonces aparece la duda, ¿qué es mejor? ¿Seguir viviendo con la familia, aunque la cercanía sea más simbólica que real? ¿O buscar un espacio que mantenga la privacidad, el respeto y cierta autonomía? La respuesta no es única, pero Schopenhauer nos recuerda algo importante. La libertad interior importa más que cualquier compañía forzada. Prefería la soledad a una convivencia que desgasta, incluso dentro del propio hogar. En este vídeo reflexionaremos sobre estas decisiones, no para decirte qué debes hacer, sino para plantear preguntas que quizás has evitado. ¿Con quién merece la pena compartir la vida tras los 70? ¿Cómo decidir sin culpa ni resentimiento, y con más serenidad? Veremos distintas historias reales y lo que la filosofía aporta en una etapa en que todo cambia, incluso la manera de vernos a nosotros mismos. Al final, quizá la pregunta más honesta no sea ¿con quién debo vivir?, sino ¿dónde sigo sintiéndome yo mismo? Porque tras décadas viviendo para otros, tal vez sea el momento de vivir con más verdad y menos expectativa. La imagen de padres mayores rodeados de hijos se repite como ideal. Aparece en anuncios, series y charlas familiares. 3 generaciones bajo el mismo techo como si el tiempo no pasara. Pero la realidad casi nunca es tan simple. Convivir entre padres mayores e hijos adultos no siempre significa cariño. A menudo implica adaptación forzada, silencios que pesan y límites que no se dicen. Lo que empieza como un intento de unión puede volverse tensión. Schopenhauer escribió que los lazos familiares no siempre nacen del afecto profundo, sino de la costumbre, el deber y el instinto. Sostenía que mantener relaciones solo por obligación conduce al desgaste y la frustración. Hay que reconocerlo. Los hijos adultos tienen sus vidas, trabajos, responsabilidades y preocupaciones diarias. No siempre pueden ofrecer paciencia, escucha o apoyo constante. Y aquí surge el error más habitual: confundir la cercanía física con la implicación emocional. Vivir con los hijos no garantiza que haya tiempo o energía para una dedicación diaria. Muchas veces, la persona mayor, en una casa llena, se siente invisible. El hogar está vivo, pero la habitación se queda en silencio. Los nietos pasan deprisa, el yerno o la nuera apenas conversan, y los hijos llegan cansados sin ganas de hablar. Lo que debería ser compañía se convierte en soledad compartida. Schopenhauer decía que las personas de espíritu sensible buscan el silencio, no por orgullo, sino por entender los límites de la convivencia. Y esos límites se sienten más cuando la cercanía es diaria y sin pausas. Vivir con los hijos puede parecer lógico, pero si no hay equilibrio entre las necesidades de todos, esa elección acaba desgastando emocionalmente. Lo más duro es que nadie lo admite. Se mantiene bajo la apariencia de la obligación familiar, con sonrisas forzadas y palabras que no se dicen. Hasta que, un día, el anciano se da cuenta. Está ahí, pero no forma parte de nada. Y lo más doloroso es que no hubo mala intención,
Los hijos siguieron con su vida, no dejaron de querer, pero cambiaron de prioridades. Para quien ya entregó tanto, este alejamiento puede sentirse como abandono. Ahí es cuando la convivencia deja de ser armonía y se vuelve sufrimiento silencioso. Por eso, antes de decidir vivir con los hijos, conviene preguntarse, ¿me traerá paz o me exigirá callar? ¿Tendré espacio para ser yo o tendré que adaptarme siempre? ¿La cercanía me nutrirá o solo me ocupará? No hay respuesta única, pero sí una certeza. El amor verdadero respeta distancias, ritmos y permite que cada uno respire a su modo. Quizás sea mejor estar cerca con libertad que presente sin alivio. Y como decía Schopenhauer, la sabiduría está en saber cuándo alejarse para preservar el cariño que queda. Si te interesan reflexiones como esta, suscríbete y activa las notificaciones. Ella pensaba que sería más fácil aceptar la invitación de su hija para ir a vivir con ella. Después de toda una vida dedicada a la familia, la idea parecía simple. Ahora la cuidarían y la escucharían más. Imaginaba tardes tranquilas, cenas familiares, tiempo para recordar historias. Al principio, pareció que iba a ser así. Pero con los días, la casa mostró otra realidad. Su hija salía temprano y volvía tarde. Su yerno era amable, pero distante, y las charlas se fueron quedando cada vez más cortas. Los saludos se limitaban a un buenos días o todo bien, casi siempre pronunciado sin apartar la vista del móvil. Sus nietos, sumergidos en sus propios mundos, rara vez iniciaban conversación. La televisión llenaba el silencio del salón, mientras ella llenaba el vacío que sentía por dentro. No hubo una discusión ni un momento concreto que marcara el distanciamiento. La soledad fue llegando poco a poco, ocupando espacio sin pedir permiso. Ese sofá que esperaba una charla se convirtió en un simple lugar de espera. La cocina, antes llena de movimiento y olor a café, pasó a ser solo un pasillo de paso. La casa estaba llena de gente, pero ella no formaba parte de nada. Un día, mientras intentaba compartir un recuerdo, su hija la interrumpió. «Mamá, ahora no, estoy muy ocupada». No lo dijo con mala intención, pero dolió. Fue un recordatorio silencioso de que su presencia era aceptada, pero no integrada. Estaba cerca, pero profundamente sola. Schopenhauer decía que esperar de los demás lo que no pueden dar lleva directo a la frustración. La convivencia forzada no crea lazos reales, solo produce convivencia. Y estar presente físicamente no es lo mismo que estar incluido emocionalmente. Ella empezó a notar pequeñas señales, decisiones que se tomaban sin contar con ella, conversaciones donde no participaba, miradas que evitaban encontrarse con las suyas. Se sentía como una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Recibía respeto, sí, pero no cercanía. La ayudaban, pero sin verdadera complicidad, como si ocupara un lugar temporal en un guión que ya seguía su propio rumbo. Y entonces lo entendió. Vivir con la familia no garantiza un vínculo afectivo. La cercanía física no suple la falta de conexión. Puedes compartir techo y seguir sintiéndote distante. Incluso invisible. Schopenhauer advertía que idealizar las relaciones es peligroso. Para él, la desilusión no es un fracaso, sino el momento en que empezamos a ver las cosas como realmente son. Y la realidad era clara. Esa casa ya no era su lugar. No fue rechazada. Simplemente ya no encajaba en esa rutina. La vida allí tenía otro ritmo, otras prioridades, y aunque fuera doloroso, negarlo resultaba aún más duro. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en sí misma, en lo que le daba paz, en lo que la hacía sentir viva. Y empezó a plantearse algo que antes parecía egoísta: tener su propio espacio. Aunque fuera más pequeño, aunque fuera más silencioso, pero donde pudiera existir con dignidad. Porque al final, estar cerca de quienes queremos solo tiene sentido si también nos ven, nos escuchan y nos respetan. Si eso no es posible, tal vez sea mejor tomar distancia para encontrar verdadera tranquilidad. Schopenhauer decía que la sabiduría empieza cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Y quizá la mayor mentira sea quedarnos en lugares donde ya no encajamos, solo para sostener una imagen de familia que ya no existe como antes. Ella había pasado la vida cuidando, se levantaba temprano, preparaba comidas, revisaba tareas, limpiaba, iba a reuniones escolares. Cuando los hijos enfermaban, ella era la primera en acudir. Cuando sentían miedo, hallaban refugio en sus brazos. Durante años pensó que todo ese esfuerzo tendría una recompensa.
tal vez un agradecimiento, una muestra de cariño, o al menos un reconocimiento silencioso en la vejez. Pero ahora, ya mayor, se pregunta si alguien lo notó. Las visitas son pocas, las llamadas duran apenas minutos. Y cuando menciona alguna molestia, la respuesta casi siempre es: «Mamá, ahora no puedo, tengo muchas cosas que hacer». Ella escucha, suspira, sonríe y guarda silencio. Schopenhauer decía que el mayor error es esperar de los demás lo que uno haría por ellos. Una frase directa, pero que revela una verdad difícil de aceptar: no todo amor se recompensa. Los hijos pueden querer mucho a sus padres, pero no siempre pueden devolver el cuidado tal como lo recibieron. Las prioridades cambian, las responsabilidades pesan, y lo que para ella fue siempre lo primero, cuidar y proteger, para ellos compite ahora con trabajo, facturas y preocupaciones diarias. Para los hijos, atenderlo todo es una lucha constante. Para ella, resulta doloroso comprender cómo su presencia, antes tan esencial, ha pasado a ser secundaria. Y el sentimiento de frustración crece en silencio. No hay reproches ni discusiones, solo un vacío que surge al darse cuenta de que espera algo que tal vez nunca llegue. Esperaba gratitud, cercanía, un gesto sincero de agradecimiento. Pero lo que recibe son pequeños momentos, un mensaje rápido, una comida dominical con hora de final. Y el dolor más profundo no es la ausencia en sí, sino la diferencia entre todo lo que dio y lo poco que ahora recibe. Schopenhauer veía esta paradoja como parte de la condición humana. Para los padres, los hijos son su mayor logro. Para los hijos, los padres son el punto de partida, no el destino. Es un ciclo natural, y cuanto antes se acepta, menos sufrimiento provoca. No se trata de culpar a los hijos. Ellos también tienen sus límites, sus batallas y dolores. Pero esperar una gratitud constante es aferrarse a una ilusión que solo trae más dolor. Quizá la verdadera madurez emocional sea entender que no todo gesto de amor será reconocido, y que está bien que así sea. Ella, ahora anciana, poco a poco lo comprende. Empieza a ver que el valor de todo lo que hizo no depende de que otros lo recuerden. Su generosidad no necesita premios. Y que, al final, la paz interior llega cuando dejamos de esperar lo que los demás no pueden dar. La paz que tanto busca tal vez llegue justo cuando deja atrás esa exigencia silenciosa que ha cargado durante años. Empieza a cuidarse a sí misma con el mismo esmero con el que cuidó de sus hijos. Se prepara el café sin prisa, elige los libros que quiere releer, organiza sus cosas como quien recompone su propia historia. Descubre que la gratitud más importante es la que se da a sí misma, por haber hecho lo correcto aunque nadie lo reconociera. Schopenhauer decía que la mayor libertad consiste en vivir sin depender del reconocimiento externo. Y quizá ahí esté la verdadera tarea de la vejez: dejar de esperar, no por resignación, sino por sabiduría. Porque esperar de los hijos lo que no pueden dar alimenta una herida que nunca termina de sanar. Era viudo desde hacía tiempo cuando su hijo le propuso: «Papá, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Así estaremos más juntos y no tendrás que preocuparte por nada». La invitación parecía generosa, casi inevitable de rechazar. Pero algo dentro de él dudó. No era orgullo ni falta de cariño, era otra cosa, la intuición de que aceptar sería renunciar no solo a sus cosas, sino también a su ritmo y a esa discreta autonomía que todavía le daba sentido a su vida. Schopenhauer decía que quien protege su mundo interior nunca se somete al caos externo. Para él, el espacio propio no es solo físico, también es emocional y espiritual. Perderlo, aunque sea por convivir con la familia, puede convertirse en una renuncia profunda. Así que decidió algo diferente. Con lo poco que había ahorrado, alquiló un pequeño apartamento cerca de la casa de su hijo. Era modesto, una habitación, una cocina, un baño y un balcón que daba a la calle. Pero era suyo, y eso bastaba. Al principio, la soledad pesaba, las comidas se hacían en silencio, y ya no había nadie más en la mesa. Sin embargo, poco a poco fue encontrando su ritmo. Se levantaba a la hora que quería, leía el periódico sin interrupciones, elegía qué comer y dónde poner cada objeto. Eran detalles pequeños, pero para él significaban libertad. Seguía viendo a su hijo y a sus nietos, almorzaba con ellos los domingos, asistía a reuniones escolares y ayudaba cuando podía. Pero al terminar el día, volvía a su espacio. Allí no tenía que pedir permiso para escuchar música ni disculparse por apagar la televisión. Su presencia no era una carga ni un favor, simplemente era.
Muchos creen que la independencia en la vejez es un lujo, pero en realidad es una forma de proteger la identidad. Seguir decidiendo por uno mismo, incluso con las limitaciones del tiempo, no tiene precio. Schopenhauer afirmaba que el sufrimiento surge cuando el hombre intenta encajar en lo que el entorno espera, en lugar de vivir según su naturaleza. Vivir con los demás puede funcionar, pero vivir todo el tiempo solo para los demás es una forma lenta de desaparecer. Las personas mayores que viven solas no están siempre aisladas. Muchas veces están más presentes para sí mismas que aquellas que viven rodeadas de gente pero sin ser escuchadas ni respetadas. En este contexto, la libertad no significa abandono, significa poder elegir cuándo estar, cómo estar y cuándo volver a uno mismo. Con el tiempo, ese pequeño apartamento se convirtió en su refugio. Las plantas del balcón crecieron, las estanterías guardaban libros marcados por años de lectura. Cada objeto tenía un recuerdo, y cada silencio, un valor. Allí no necesitaba encajar, simplemente era. No se trata de decir que todas las personas mayores deban vivir solas, sino de reconocer que tener un espacio propio, aunque sea sencillo, es una forma digna de envejecer. No es egoísmo, es sentido común. Y muchas veces marca la diferencia entre sentirse vivo o solo tolerado. Schopenhauer decía que el alma necesita silencio, y el cuerpo, paz. Tal vez más que compañía constante, lo que más necesita una persona mayor sea precisamente eso. Un lugar donde el mundo no grite y pueda seguir escuchándose a sí misma. Durante mucho tiempo, él ni siquiera quiso pensar en una residencia de mayores. Cada vez que alguien mencionaba esa opción, respondía firme: ese no es un lugar para mí. Para él, esos sitios significaban abandono, olvido, el final. Pensaba que allí se llevaba a las personas a esperar sin rutina ni voz. Esa visión no es rara. Muchos asocian las residencias con el fracaso familiar, como si terminar allí fuera una prueba de que nadie más las quiere. Schopenhauer entendía este temor. Para él, el ser humano se aferra a lo conocido por miedo a aceptar que todo cambia. El sufrimiento nace de esa resistencia, y quizás el mayor sufrimiento de la vejez sea pelear contra lo inevitable. El paso del tiempo, la necesidad de ayuda. Con los años, su salud empezó a fallar. Olvidos, dolores, dificultad para las tareas cotidianas. Sus hijos insistieron: papá, allí tendrás cuidados médicos, compañía, seguridad. A regañadientes, aceptó. Al principio, sus temores parecían confirmarse. Habitaciones nuevas, horarios fijos, personas desconocidas. Se sentía desorientado, como si perdiera el control de su vida. Pero poco a poco descubrió algo diferente. Allí había otras personas como él, con historias parecidas, que también habían resistido pero ahora encontraban tranquilidad. Empezó a participar en juegos de cartas, paseos por el jardín, lecturas en grupo. Volvió a reírse con anécdotas y, por casualidad, se reencontró con un viejo amigo que también vivía allí. Por primera vez en años, sintió que volvía a pertenecer a algo. Schopenhauer decía que uno encuentra sentido cuando deja de resistirse a lo que es y empieza a valorar lo que aún puede ser. La residencia, que veía como un final, se convirtió en un nuevo comienzo. No era perfecta, pero era organizada, respetuosa y humana. El problema muchas veces no está en el lugar, sino en las expectativas que se tienen sobre él. La familia cree que lo mejor es que viva en casa. El anciano cree que su hogar es insustituible. Pero no siempre se cumple así. Hay casas silenciosas que se vuelven prisiones, familias bien intencionadas pero sin tiempo, y residencias que ofrecen más vida que muchos hogares. Claro que no todas son iguales. Algunas fallan en cuidados y respeto. Por eso la decisión debe tomarse con prudencia y también con valor. Porque aceptar que otro entorno puede ser mejor no es debilidad, es sabiduría. Para aquel hombre, la decisión fue un cambio profundo. Seguía viendo a sus hijos, pero también tenía su rutina, dejó de esperar llamadas que no llegaban y recuperó el sentimiento de ser visto y valorado. Schopenhauer lo resumía así: la paz no está en insistir, sino en aceptar. Cuando dejamos de aferrarnos a cómo deberían ser las cosas, abrimos espacio para lo que aún pueden ser. En este caso, la residencia no fue un abandono, sino un renacer. Quizá la mayor lección esté ahí. Dejar atrás el miedo a lo nuevo puede ser el primer paso para recuperar el gusto por la vida. Aunque el cuerpo ya no responda como antes, sigue siendo posible vivir con dignidad, con vínculos y con sentido. A simple vista, parecía que todo iba bien,
Estaba limpio, bien alimentado, su salud controlada. Vivía con su hija y siempre tenía a alguien cerca. Pero bastaba mirar con más atención para notar algo que no se veía en las fotos ni en las charlas del pasillo. Por dentro, estaba encogido, no físicamente, sino emocionalmente. Sus deseos quedaban siempre en segundo plano. Sus opiniones apenas eran escuchadas. Poco a poco, sus elecciones se sustituyeron por las decisiones de otros. La hora de acostarse, qué comer, cuándo salir, qué ver. Todo eso dejó de ser suyo y empezó a sentirse como un espectador en su propia vida. Schopenhauer decía que quien vive dependiendo de otros vive con inquietud constante. La dependencia, aunque necesaria en ocasiones, puede transformarse en una prisión sutil. No se trata solo de necesitar ayuda física, sino de perder el derecho a existir como individuo, convirtiéndose en un personaje secundario dentro de una rutina ajena. Es fácil caer en esta trampa. La edad avanza, el cuerpo se debilita y entonces los hijos comienzan a decidir por ti, casi siempre con buenas intenciones. Papá, es mejor así. Mamá, no te preocupes por eso. Y sin darse cuenta, la persona que un día decidió, que construyó su vida, empieza a ser tratada como alguien que ya no puede opinar. Lo que muchos no perciben es cuánto duele no ser tenido en cuenta, lo vacío que resulta no ser escuchado. Esa actitud, aunque parezca cuidado, termina robando la identidad. Vivir con los hijos puede dar seguridad, pero también puede traer un coste invisible, el de la sumisión silenciosa. Cuando el anciano se ve a sí mismo como una carga, como alguien que debe moverse con cuidado para no molestar, el espacio físico puede parecer cómodo, pero el emocional se vuelve pesado. Y esa sensación de ser una molestia, aunque nadie lo diga en voz alta, acaba por desgastar la autoestima. Hace que la persona mayor deje de pedir ayuda, que esconda sus propios deseos, solo para evitar oír, aunque sea con cariño, que da trabajo. Schopenhauer fue claro: la vida auténtica solo existe cuando se conserva la libertad interior, aunque se necesite apoyo físico. Todos necesitamos sentirnos escuchados, valorados, respetados. Y eso requiere más que compañía. Requiere espacio para elegir, para opinar, para seguir siendo uno mismo. La dependencia emocional no se mide con bastones ni análisis médicos. Se mide en silencios, en deseos ignorados, en renuncias cotidianas. Pero hay alternativas: vivir solo, contando con apoyo cercano, tener cuidadores que respeten el ritmo del anciano en lugar de imponer el suyo, crear rutinas flexibles donde la persona mayor participe en las decisiones, y, sobre todo, recuperar el derecho a decir sí o no. Porque la dignidad no depende solo del lugar donde vives, sino de cuánto puedes decidir por ti mismo. Schopenhauer pensaba que la independencia del espíritu vale más que cualquier comodidad material. Tal vez, después de tantos años vividos, lo que más necesita una persona mayor no sea alguien que lo haga todo por ella, sino alguien que le permita seguir siendo quien es. Al final, la pregunta sigue siendo: ¿con quién debería vivir una persona mayor? ¿Con sus hijos, para sentirse más cerca? ¿Sola, para preservar su libertad? ¿O en una residencia, donde reciba cuidados especializados y pueda convivir con gente de su edad? La verdad es que no hay una única respuesta. No existe una fórmula perfecta. Existen realidades, historias y necesidades distintas. Lo que da paz a una persona puede dar soledad a otra. Por eso esta elección debe hacerse sin culpa y con más conciencia. Algunas personas mayores sienten que buscar independencia es rechazar a su familia. Otras piensan que ir a vivir con sus hijos es una muestra de fragilidad. Y muchas ven la residencia como una derrota. Pero estas son ideas heredadas, patrones que no siempre coinciden con la realidad. Schopenhauer recordaba que la vida se vuelve más ligera cuando dejamos de exigir que sea como queremos. La verdadera sabiduría está en aceptar las cosas como son, no como desearíamos que fueran. Esto aplica también a la vejez. Cuánto sufrimiento nace de intentar conservar lo que ya no funciona. Cuántos dolores surgen de comparar lo que esperábamos con lo que tenemos. Después de los 70, quizá lo más importante no sea tanto elegir un lugar concreto, sino encontrar una forma de vivir el tiempo que queda. Vivir donde se respete la autonomía, donde las decisiones sigan siendo tuyas, aunque sean pequeñas. Puede ser una casa compartida, un apartamento tranquilo, una residencia o una casa con jardín. Lo importante es que, allí, sigas sintiéndote tú mismo. Es común que en esta etapa las personas mayores esperen que sus hijos sean su mayor fuente de afecto. Pero como hemos visto,
Esto no siempre es realista. Los hijos tienen su vida, sus retos, sus problemas. Esto no significa que no quieran, solo que la vida sigue, igual que un día siguió para nosotros. Y si la vida sigue, la pregunta más honesta no es con quién quiero vivir, sino cómo quiero vivir lo que me queda, con autonomía, con paz, con espacio para seguir siendo quien eres, sin sentir que debes pedir permiso para existir. Schopenhauer decía que la verdadera libertad está en bastarse a uno mismo. Pero no defendía el aislamiento, defendía conocerse mejor, saber que nos hace daño y que nos fortalece. Y eso incluye decidir dónde vivir. Muchas personas mayores cuentan que cuando dejan de esperar que los demás llenen sus vacíos, sienten alivio. Descubren que pueden estar bien aunque sus hijos no llamen cada día, que pueden tener una vida plena incluso sin nietos cerca, que pueden encontrar sentido en cosas simples, un buen libro, un paseo, una taza de té. La vejez no debe ser un tiempo de espera, de esperar que llamen, que reconozcan, que alguien venga. Puede ser un tiempo para reencontrarse con la libertad, el silencio y la propia historia. Por eso, antes de decidir dónde vivir, pregúntate, ¿en este lugar me siento respetado, libre, completo? Si la respuesta es sí, quizás ya encontraste tu hogar. Y si la respuesta es no, aún hay tiempo de buscar otro camino. La vejez no es el final, es solo otro capítulo, y tú mereces escribirlo con dignidad, sin culpas, sin falsas expectativas, y sobre todo, con la libertad de ser tú mismo. Si esta reflexión te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más reflexiones como esta. Cuídate, y hasta la próxima.